se nos pide que factoricemos los dos trinomios dados. Estaremos factorizando estos dos trinomios usando el método de acceso directo para factorizar trinomios en la forma x al cuadrado más bx más c. Sin embargo, al observar los trinomios, podemos pensar que estos trinomios no se ajustan a esta forma, pero recuerde, el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el máximo factor común. Al observar el primer trinomio, observe que 2 es el mayor factor común entre estos tres términos, así que comience por descomponer 2 del trinomio. Entonces, tendríamos 2 veces, factorizamos 2 de 2x cuadrados, nos quedamos con x al cuadrado, más, factorizamos 2 de 28x, nos quedamos con 14x, más, factorizamos 2 a partir de 96, nos quedan 48. Ahora, observe el trinomio dentro del paréntesis, simplemente ajuste la forma de x al cuadrado más bx más c porque ahora el coeficiente principal dentro del paréntesis es igual a 1, por lo que si esto factoriza más, factorizaremos 2 y luego dos factores binomiales y ahora, para usar el método de acceso directo, factoricemos el trinomio dentro del paréntesis. Buscamos dos enteros que llamaremos r y s, cuyo producto es igual a c, el término constante, y cuya suma es igual a b, el coeficiente de x. Una vez que encontremos el valor de r y s, la forma factorizada será la cantidad x más r tiempo la cantidad x más s. Entonces, observe cómo dentro del paréntesis, c es igual a 48 y octobits es igual a 14 positivo. Entonces, estamos buscando dos enteros que llamaremos r y s, cuyo producto sea 48 y cuya suma sea igual a 14. Entonces, debido a que esta suma es positiva, deberíamos poder reconocer que los dos enteros que nos dan un producto de 48 serán positivos. Avancemos y enumeremos todos los enteros positivos que tienen un producto de 48. Entonces, una vez 48, 2 veces 24, 3 veces 16. 4 por 12, así como 6 por 8. Nuevamente, estamos buscando los enteros que también tienen una suma de 14, lo que significa que estamos buscando los enteros 6 y 8. De nuevo porque, 6 veces 8 es igual a 48, y 6 más 8 es igual a 14. Entonces, supongamos que r es igual a 6 y c es igual a 8, que nos dice que los dos factores binomiales de x al cuadrado más 14x más 48 son x más 6x más 8. And x plus 8. Esta es la forma factorizada del trinomio dado y ahora veamos el segundo ejemplo. El primer paso es factorizar el mayor factor común. Tenga en cuenta que los tres términos contienen un factor de y. Entonces sí es el factor común más grande, pero como quieren que el coeficiente principal del trinomio de grado 2 sea positivo, factoricemos y negativo, en lugar de positivo y. Entonces, comenzaremos factorizando y negativo, factorizamos negativo y de negativo y al cubo, nos quedamos con positivo al cuadrado. Factorizamos negativo y de 17 y cuadrado positivo, nos quedamos con 17 y negativo. Factorizamos negativo y a partir de 30 y negativo, nos quedamos con 30 positivo, por lo que tenemos más 30. Note, si distribuimos, obtenemos y negativo al cubo más 17 y al cuadrado menos 30 y. Y una vez más, observe cómo el trinomio termina el paréntesis, se ajusta a la forma de x al cuadrado más bx más c, por lo que si esto factoriza más, se factorizará en y negativo por dos factores binomiales. Y mirando el trinomio dentro del paréntesis, observe que c es igual a positivo 30 y octobits es igual a negativo 17. Entonces, estamos buscando dos enteros que tienen un producto de 30 positivo. Y que tienen una suma de 17 negativos. Entonces, debido a que los enteros deben tener una suma de 17 negativos y el producto debe ser positivo, sabemos que estamos buscando dos enteros negativos que tengan un producto de 30 positivos. Entonces, podríamos tener negativo una vez negativo 30, negativo 2 veces negativo 15 o negativo 3 veces negativo 5. Los enteros que estamos buscando son negativos 2 y negativos 15 porque negativos 2 veces negativos 15 es igual a positivo 30 y negativo 2 más negativo 15 es igual a negativo 17.
Entonces dejará que r sea igual a 2 negativos y sea igual a 15 negativos. Lo que significa que los dos factores binomiales de y al cuadrado menos 17 y más 30 son y más negativo 2, o simplemente y menos 2, y más negativo 15 o y menos 15. Esta es la forma factorizada del trinomio dado. Espero que hayas encontrado esto útil.